Bueno, cuando yo salí del liceo, mi visión siempre fue estudiar. Siempre tuve eso en mente porque realmente es lo que siempre quise. Solo que al tiempo de salir del liceo no quedé en la carrera que yo quería estudiar. Estuve 7 meses esperando cupo para ingresar a la universidad y durante ese tiempo, bueno, hice otras actividades y eso. Pero pasado ese tiempo, logré encontrar otra carrera similar a la que yo quería estudiar inicialmente. Ingresé, empecé a estudiar, el primer año chévere, el segundo año chévere. A mitad del segundo año empiezan ya las trabas, empieza la dificultad. En mi casa siempre me apoyaron para estudiar, siempre mi mamá me dijo que ella me iba a apoyar en todo lo que ella pudiera, que yo no tenía necesidad de trabajar y realmente no tenía tampoco eso en mente. Sin embargo, como estaba comentando, empezaron todas esas trabas, empezó la necesidad de encontrar cómo pagar la universidad y todo eso. Y llegó un punto en el que yo tenía que trabajar. Ahí se suma estudiar y trabajar. A pesar de que no era mi meta inicialmente, tuve que hacerlo. Y bueno, ahí empezó un poco difícil. Había bastante dificultad para lograr coincidir con mis horarios porque yo realmente no quería abandonar mis estudios. O sea, yo realmente quería graduarme. Y empecé. Fue bastante difícil, de verdad, fue muy difícil porque era coincidir los horarios, era coincidir con los grupos de estudio, era el transporte, era a veces el costo de la universidad incrementado. Entonces, todo eso eran factores como para no, realmente no dejar a un lado los estudios y ya. Pero sabía que en algún momento iba a quedar frustrada porque si era mi meta, pues iba a quedar simplemente en el camino. Ahí yo persistí, realmente persistí. Hubo un momento en el que sí tuve que parar mis estudios porque no tuve el dinero para pagar mi universidad, no tuve el dinero para pagar el semestre. Para mí fue complicado asimilarlo porque yo tenía mi tiempo establecido en el que yo me quería graduar. Ahí, bueno, nada, seguí trabajando y después de ese tiempo logré regresar a reincorporarme a mis estudios y continué. Ya hoy en día finalicé mis estudios, los finalicé hace poco en grado de licenciatura. Finalicé pagando mis estudios con mi trabajo y eso es algo que a mí particularmente me enorgullece porque inicialmente mi meta no era trabajar y estudiar, pero en el camino tuve que hacerlo. Y como siempre estuve enfocada en lo que yo quería, que era tener mi título universitario, creo que eso fue lo que permitió que yo no me desviara de mi objetivo principal. Entonces eso me ayudó bastante. Hoy en día, como comenté, ya tengo mis estudios, soy licenciada en Relaciones Públicas y a pesar de que fue con mucha dificultad, lo logré porque nunca perdí el foco ni el deseo de conseguir aquello que yo inicialmente me había propuesto. A través del proyecto universitario, cuando yo llegué a la Fuerza Joven, yo siempre decía que yo no tenía ningún talento, porque siempre era los que bailan, los que cantan, y yo, bueno, yo no hago nada de eso. Pero he descubierto a través del proyecto universitario la cantidad de jóvenes que están divididos entre dos pensamientos. Están aquellos que quieren estudiar, pero en su casa no los apoyan o no tienen los medios como, y están aquellos que simplemente quieren trabajar. Y yo pienso que de las dos maneras se puede ser exitoso, siempre y cuando te propongas aquello que tú quieres, o sea, qué quieres lograr tú a través de eso. Y nadie puede decir qué es lo que es mejor para ti. Eso lo aprendí en el proyecto universitario, porque está compuesto de jóvenes de las dos partes, los que trabajan y estudian, los que simplemente trabajan o los que simplemente estudian. Y todos tienen un talento especial y creo que el éxito está en alcanzar aquello que tú te propones. Entonces considero que el éxito es individual y eso sí lo aprendí a través del proyecto universitario.